Clase 1.10. Resolución de problemas aplicando proporciones. En el análisis nos dicen, en una rifa por cada 60 papeles premiados se colocan 100 papeles que no están premiados. Si se reduce la cantidad de papeles no premiados a 30, ¿cuántos papeles premiados deben colocarse? Entonces la información que tenemos puede ser organizada mediante una tabla y con ello vemos que para que tenga la misma equivalencia la situación 1 donde tenemos 60 papeles premiados y 100 papeles no premiados, entonces esto debe de ser igual a X, que sería la cantidad que no conocemos, que en este caso representarían la cantidad de papeles premiados, y los 30, que serían los papeles no premiados. Entonces con ello podemos formar una proporción. Y esta proporción, si nos recordamos por las propiedades, podríamos multiplicar el antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda razón, y esto sería lo mismo que multiplicar el consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda razón. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, lo cual es la propiedad que cumplen las proporciones. Entonces, de tal manera que esto nos quedaría como 60 por 30 igual a 100 por X. Entonces esta multiplicación la podemos resolver 60 por 30. Si ustedes hacen la multiplicación aparte con el procedimiento manual, entonces van a llegar al resultado de 1080 y esto debe de ser igual a 100 por X. Ahora nosotros lo que queremos obtener es este valor de X, es decir, la cantidad de papeles premiados que van a haber cuando hay 30 papeles no premiados. Esto, ¿cómo lo podemos resolver? Podríamos recordar que a veces tenemos situaciones en las cuales una cantidad A es igual a una cantidad B por una cantidad C. Entonces esto lo agrupábamos anteriormente o en casos anteriores mediante un triángulo, en el cual teníamos la cantidad A en la parte superior del triángulo, en la parte inferior del triángulo B multiplicado con C. Y entonces podemos apoyarnos de otro triángulo, un triángulo particular que solamente se cumple en este caso, y es fijarnos de que 1800 lo podríamos escribir acá, y dice que eso es igual a multiplicar 100 por X. Es decir, si nos fijamos acá tenemos una cantidad que es igual a una multiplicación. Entonces esa cantidad la escribimos arriba y abajo les escribimos las otras dos cantidades a la par, y eso indicaría multiplicación. Entonces lo mismo hemos hecho para este caso. Como nosotros queremos encontrar X, lo que podemos hacer es tachar X o taparlo, y vemos que nos queda 1800 sobre 100. Eso, el hecho de que una cantidad nos quede sobre otra, indica una división, es decir, de que 1800 entre 100 sería igual a X. Entonces hay que resolver esa división. 1800 entre 100 lo podemos escribir como fracción para no estar haciendo la división larga, sino también podemos hacer la división larga. Si lo escribimos como fracción, nos da la ventaja de que cuando tenemos múltiplos de 10, es decir, porque terminan en 0, estos ceros los podemos simplificar. Por ejemplo, aquí hay un 0, entonces se simplifica o se cancela con este 0. Aquí tenemos otro 0 y se cancela o se simplifica. Entonces nada más aquí nos queda 18 sobre 1. Y 18 sobre 1 es 18. Si ustedes hacen la división larga, es decir, 1800 entre 100,
entonces van a ver que llegan al mismo resultado, que es 18, de tal manera que nos queda que 18 es igual a X. Entonces esto significa que la cantidad de papeles premiados debe de ser 18 cuando la cantidad de papeles no premiados sea 30. Ahora, esto también, si este proceso pues lo ven muy difícil, lo podemos ver por medio de la tabla. Recordemos de que si de una cantidad pasamos a otra, ya sea que aumenta o disminuye, como es este caso que de 100 pues pasamos a 30, entonces sucede lo mismo pues en este caso tendríamos que multiplicar por la misma cantidad. Ahora, es bastante complejo en este caso saber por qué número se ha multiplicado de pasar de 100 a 30. Entonces para ello se puede hacer una división 100 entre 30 y pues quedaría 10 tercios, ¿verdad? Entonces al simplificar y pues es decir 100 entre 30 se simplifica y nos queda 10 tercios. Entonces significa que se ha dividido entre 10 tercios. Entonces aquí también se tendría que dividir entre 10 tercios. Si lo queremos ver como multiplicación, entonces no sería entre 10 tercios, sino que sería por el recíproco de esta, que sería 3 décimos. Y aquí tendríamos que multiplicar entonces, si vamos a pasar de acá a acá, por 3 décimos y igual aquí por 3 décimos. Si ustedes lo hacen, cualquiera de las tres formas van a llegar o tienen que llegar al mismo resultado, que sería x igual a 18. Entonces en el comprende tenemos que para resolver problemas de proporciones donde se desconoce algún dato y no es fácil identificar la cantidad de veces que aumenta una de las cantidades, se puede utilizar la propiedad fundamental de las proporciones. Es decir, lo ideal sería aplicar este método que vimos aquí, formar la proporción, aplicar la propiedad de las proporciones, que es establecer esto en base de producto. Luego, pues para despejar la incógnita nos podemos apoyar de un triángulo ubicando los datos correctamente y así hacemos la operación final y utilizamos pues la propiedad de las proporciones. Esto porque pues aquí es un tanto complejo, puede hacer de que esto también no lo hayan comprendido, entonces porque es bien difícil saber cuánto aumenta o por cuánto hay que multiplicar para pasar de 100 a 30. ¿Ya? Entonces, y aquí vemos fracciones y eso a veces se puede complicar. Pero bien, cualquiera de los tres métodos es válido. Ahora, para el caso del resuelve, dice que en el número 1 que para elaborar una receta de salsa agridulce se utilizaron 20 mililitros de salsa inglesa y 30 mililitros de salsa de tomate. Si ahora se utilizan 30 mililitros de salsa inglesa, ¿cuántos mililitros de salsa de tomate deben usarse para mantener el mismo sabor? Lo que podemos hacer en primer lugar es formar una tablita en la cual tengamos la primera razón y en la segunda fila la segunda razón. Vemos si nos sale más práctico aplicar las propiedades de las proporciones y pues lo vamos trabajando, así como vimos en la solución de esta clase.